¿Alguna vez han tenido la oportunidad de ir a una iglesia católica? ¿Entrar a algún templo? Sí, muchas veces. Yo también. Una vez fui padrino de bodas y en otras ocasiones también por motivo del colegio donde estudiaba me tocaba entrar muchas veces. Y hay algo curioso que diferencia a los templos católicos de los templos nuestros. No sé si ustedes han sido un poco observadores, pero en esta parte del altar del centro generalmente hay una mesa, o yo creo que siempre hay una mesa. A diferencia de nosotros que tenemos un púlpito. Y allá en la iglesia católica se usa una mesa porque el centro es la liturgia. El centro es lo que hace el Padre con la hostia, la consagración y toda esa parte. Pero nosotros tenemos un púlpito y eso ya nos transmite un mensaje. Y es que tenemos un púlpito porque para nosotros el centro es la palabra de Dios, es la enseñanza de la palabra de Dios. Sin menospreciar el resto del tiempo o de los momentos del servicio, creo que el tiempo más importante es este, porque es cuando nos disponemos a escuchar la voz de Dios. Y muy intencionalmente he escogido para hoy un texto que es muy típico cuando se trata de hablar la palabra, de resaltar la importancia de la palabra de Dios. Y bueno, leímos ahorita Timoteo, vamos a buscar nuevamente Timoteo capítulo 2, verso 3. Lo repito, Timoteo capítulo 2, perdón, segunda Timoteo capítulo 3, segunda carta de Timoteo capítulo 3, del verso 14 al 17. Y voy a leerlo rápidamente. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo bien de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Este texto, siempre que hablamos o que queramos saber para qué es útil la palabra de Dios, este texto nos recuerda para toda buena obra. Es útil para enseñar, para redarguir. Es decir, tenemos un Dios vivo, no tenemos un Dios muerto. Tenemos un Dios que habla, no tenemos un Dios mudo. Y tenemos un Dios que habla por medio de su palabra. Él se revela por medio de su palabra. Así que si usted quiere conocer, oír la voz de Dios, ahí está, su revelación completa y perfecta está en la palabra de Dios. Y, saben, yo tengo mucho de lo cual identificarme con Timoteo. Yo también desde niño he sabido las Sagradas Escrituras. Yo cuando mi mamá estaba embarazada, ella iba a la iglesia, como decimos en Colombia. Mi primer chupón fue la Santa Cena. Yo desde niño he conocido las Sagradas Escrituras. Y yo me identifico mucho con este texto. Me identifico mucho con Timoteo. Pero saben, en algún momento estuve releyendo este texto desde el principio del capítulo y encontré que Pablo le empieza diciendo a Timoteo, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios. Y yo me di cuenta que no solamente me podía identificar con Timoteo, sino que también me podía identificar con las personas a las cuales Pablo les estaba advirtiendo en relación a Timoteo.
En algún momento yo también fui amador de mí mismo. En algún momento también fui vanaglorioso, soberbio. En muchas ocasiones desobedecí a mis padres. Entonces, generalmente, cuando nosotros escudriñamos la palabra, nos gusta identificarnos con el personaje bueno. Nos encanta identificarnos con David en su época gloriosa, ¿verdad? Pero no nos gusta identificarnos con David cuando fue reprendido por el profeta Natán. Esa parte como que no nos gusta. Pero de eso se trata la palabra, de que me genere identidad, no solamente en lo bueno, sino también en lo malo. Y miren, hay dos tipos de creyentes que van a la iglesia. Y mi hijo me ayudó a crear las ilustraciones. No traje presentación, pero sí traje ilustraciones. Cuando vamos a la iglesia y luego regresamos a la casa, generalmente decimos, qué buena estuvo la palabra, qué buena estuvo la enseñanza. Hablaron acerca de resentimiento. Lástima que la hermana fulana no fue, porque esa hermana sí es rencorosa. Nosotros, hay un tipo de creyentes que son palas, que siempre le encanta echarle la tierrita al otro, ¿no? Lástima que no fue, mire, hoy enseñaron sobre chisme, lástima que no fue la hermana fulana, porque esa hermana sí que es chismosa. Pero hay otro tipo de creyentes que dicen, hoy hablaron acerca del perdón en la iglesia. Yo tengo que perdonar. Yo tengo que dejar ese resentimiento. Yo tengo que dejar eso porque el resentimiento solamente a mí me hace daño. Hay dos tipos de creyentes. Algunos piensan en otro, piensan en lo bueno. Cuando se trata de la palabra buena, de la bondad, soy yo. Pero cuando se trata de la maldad, entonces es otro. Y para lograr eso tenemos que identificarnos con la palabra. La Biblia trata acerca de lo que Dios piensa de ti. No es lo que Dios piensa de otro, es lo que Dios piensa de ti. Acerca de lo que Dios quiere que tú hagas. Si tú quieres conocer la voluntad de Dios, aquí está. En este libro está la voluntad de Dios. ¿Saben? A veces criticamos, hablando otra vez de la Iglesia Católica, a veces criticamos a los católicos porque utilizan a María como mediadora, pero a veces también nosotros nos hacemos de mediadores. Cuando queremos saber la voz de Dios, no vamos directo a la palabra, sino que buscamos el consejo del pastor. Que no es malo, Él está para eso. Pero lo que Dios quiere es que vayamos directamente a la palabra. Él quiere hablarnos directamente a nosotros. Cuando Él murió, el velo se rasgó. Nadie tiene privilegios, o mejor dicho, todos somos privilegiados. Todos tenemos el mismo acceso a Dios. Todos tenemos el mismo acceso a la palabra. Dios no escucha más a unos que a otros. A todos los escucha por igual. Entonces, la palabra es para todos. Está abierta para todos. Y miren, pero para que la palabra de Dios cobre vida, o nosotros, como nos dice Santiago, no seáis oidores olvidadizos, sino hacedores. Para nosotros ser hacedores, primero tenemos que entenderla. La palabra de Dios primero tiene que cobrar vida en nuestra mente para que luego cobre vida en nuestras acciones. Y para que cobre vida en nuestra mente, primero tenemos que entenderla, tenemos que apropiarnos de ella. Y, ¿saben? El tema de que me sugirió el pastor Roberto es lectura y estudio de la Biblia, pesas espirituales. Y leí hace poco una frase del gran autor y predicador inglés ya fallecido, John Stott, que dice, Dios se revela sobre lo que ya ha revelado.
O Dios habla sobre lo que ya ha hablado. A veces nosotros vamos a la Biblia y vamos a leer la historia de Sansón. Ah, pero es que ya yo esa historia me la sé. Ya yo la leí. ¿Para qué la voy a leer otra vez? Ya yo me sé la historia de David con Goliat. ¿Para qué la voy a leer otra vez? Y recordemos un verso importante que estudiábamos el domingo pasado. Yo no estuve, pero yo escuché la enseñanza del domingo pasado. Salmo capítulo 1, verso 1 al 2 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y esta última parte, vea. Y en su ley medita 5 minutos antes de acostarse. Y en su ley medita unos minuticos antes de irse al trabajo. Es así que dice, no dice así, ¿verdad? Dice, y en su ley medita de día y de noche. Necesitamos meditar en la palabra para que la palabra llegue a nuestro corazón, llegue a nuestra vida. No sé si han escuchado acerca de rumiar. ¿Alguno conoce esa palabra? Rumiar. Las vacas rumian. ¿Por qué? Porque las vacas, ellas consumen el alimento y luego al rato ese alimento se devuelve y vuelven a masticarlo otra vez. Eso es lo que nosotros debemos hacer con la palabra. Debemos escucharla, pero luego volver a meditar en ella, volver a tenerla presente, volver a analizarla. ¿Qué será lo que quiere decir? ¿Dónde hacerle preguntas al texto? ¿Qué aprendo acerca de Dios? ¿Qué aprendo acerca de mí? ¿Qué acciones debo cambiar? ¿Qué debo hacer? En eso consiste rumiar la palabra de Dios. Y miren, yo recuerdo, hablando del tema, ¿no? El gimnasio. Imagínense que ustedes van a un gimnasio y el entrenador personal viene y les dice, bueno, ahora vas a hacer pesas, vas a hacerla de esta forma. Y usted le dice, no, pero es que yo las hice ayer. O es que, o viene usted y la hace una sola vez, que dice, no, ya las hice, ya. Y cuando la gracia de ir al gimnasio es, bueno, voy a hacer 10 repeticiones con las pesas. Descanso un minuto, luego hago otras 10 y luego otras 10 y así hago 5 y luego cambio a otro ejercicio. Y al día siguiente voy aumentando, ya no hago 5 sesiones, sino hago 6 y voy aumentando. Pero cada día tengo que estar en esa repetición, en esa disciplina. Necesito esa disciplina para poder obtener los resultados. Y así es con la palabra. Tengo que tener esa disciplina de leerla todos los días y no solamente eso, sino meditar. Ya leí esto, pero tengo que volverla a leer nuevamente y analizarla. Y sabe, algo que no anoté aquí, pero que esta mañana meditando, ¿verdad? Meditando en la enseñanza, dije, debo decir eso, creo que es muy importante. Los que me conocen saben que yo soy alguien muy tecnológico yo soy desarrollador, soy ingeniero en sistemas y uso mucho los teléfonos y todo. Hoy en día se lee mucho la Biblia a través de dispositivos. Y sabe, yo también lo hago. Yo las uso mucho. Yo tengo una aplicación quizás un poco más sofisticada que quizás la que ustedes hacen. Yo leo, tomo notas. Las notas que tomo en el teléfono se sincronizan y las puedo ver luego desde la computadora y viceversa. Yo lo uso aún mucho más, pero muchos leemos la Biblia por medio de dispositivos y yo personalmente no recomiendo eso. No sé si es que de pronto a ustedes les funciona. A mí no me funciona. ¿Por qué? Porque cuando usted está leyendo la Biblia desde un dispositivo, usted está expuesto a notificaciones de Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, a todo al grupo de la familia donde se cuentan los chismes de las tías, etc. Y eso lo distrae. Eso lo distrae a usted. Yo no sé si de pronto a otros les sirva, pero vean, para mí la tinta y el papel no tienen precio. Y si usted aquí no va a recibir ninguna notificación, las Biblias
son baratas. Si de pronto a usted no le gusta, le da cosa rayarla, para eso están. Compra una Biblia barata y úsela exclusivamente para rayarla. Muy intencionalmente traje mi Biblia viejita de hace más de 20 años, donde, o sea, me encanta porque aquí tengo, o sea, yo digo que esta Biblia tiene GPS, porque aquí yo me ubico y encuentro todo rápido. Y decía, de hecho, hay una frase de Charles Spurgeon que dice, una Biblia hecha a pedazos, normalmente, pertenece a alguien que no está hecho pedazos. Por eso yo, con mucha humildad, yo saco mi Biblia viejita con mucho orgullo. Eh, y ojalá ustedes, cuando quieran tener un tiempo devocional, sean muy intencionales en escoger el momento, un momento en el que no haya distracciones. Si usted sabe que va a llegar una visita a tal hora, no escoja ese tiempo para leer la palabra. Busque el momento más quieto, más tranquilo del día. Cuando Elías estaba en medio de la cueva, Dios no estaba en medio del terremoto, Dios no estaba en medio del gran viento. Era en medio del silbo apacible. Ahí estaba Dios. Necesitamos esos momentos de silencio, de quietud, de intimidad, de meditación, para poder escuchar la voz de Dios. Es la voz del Dios omnisciente, todopoderoso, revelado a personas, quien reveló su voz por medio de personas, como usted y como yo. Y por lo tanto, aquí hay sabiduría infinita y para tener acceso a esa sabiduría necesitamos esos momentos de quietud. Toda nuestra atención tiene que estar centrada en la palabra para que podamos escuchar la voz de Dios. Y bueno, luego de ese paréntesis, quisiera comentarles un testimonio personal con una experiencia que yo tuve con el estudio de la Biblia. Y quiero expresar esa experiencia por medio o ilustrarla por medio de mi relación con un amigo. Hay un amigo que yo conocí hace muchos años y empecé a crear una relación con él, empecé a conocerlo, empecé a compartir con él mucho tiempo. Y me gustaba mucho compartir con él, compartía mucho tiempo con él. Aprendí mucho acerca de él, lo conocí muchas cosas acerca de él, de su vida. Y había algo en su vida que no me gustaba y que yo siempre pasaba por alto. Y al final, esa parte que no me gustaba de él fue la parte que terminé amando más de él. Y saben, mi amigo no es una persona, mi amigo es un libro de la Biblia. Mi amigo se llama Jonás. Desde niño he leído ese libro y las primeras veces que escuché acerca de Jonás, yo tenía la edad de algunos de los niños que están por ahí y recuerdo las ilustraciones del gran pez entrando y siendo vomitado, y Jonás siendo vomitado. Desde niño yo escuché acerca de Jonás, conocía la historia, pero un día empecé a leer Jonás y mi vida, de hecho, de lectura de devocional de la palabra empezó a cambiar cuando no me dediqué a leer textos así, pedacitos, sino a leer un libro completo. Tomé el libro de Jonás y lo leía completo. Pero, ¿saben? Yo tengo cierta fascinación por el género narrativo. Me encantan las historias, me encanta ver los giros en la trama y conocer a los personajes. Entonces, el libro de Jonás me gustaba mucho por eso, por toda esa historia, ¿no? O sea, ¿de dónde salió? O sea, tuvo que ser algo real para que alguien se le ocurriera plasmar todo eso del pez,
de la calabacera, de irse hasta el fondo del mar. Tuvo que ser, o sea, hablando literariamente, el libro de Jonás es una joya. ¿Y cuál era la parte que a mí no me gustaba de Jonás? El capítulo 2. ¿Por qué? Porque es un salmo. Y yo no hacía mucho feeling con el género poético, sino que a mí me gustaba más el género narrativo. Entonces, el salmo como que yo a veces lo leía, yo leía, empezaba el capítulo 1, terminaba el capítulo 1 y luego me saltaba el 3. O leía el 2 y lo leía corriendo ahí. Ya esa parte como que no me gusta mucho. Pero entonces me empecé a sumergir en las profundidades del libro. Y ahora que digo eso, paréntesis, eh, para conocer la Biblia, o sea, quien conoce el océano no es el que nada. Quien conoce el océano es el que bucea. El que bucea se mete en las profundidades y allí es donde están las riquezas, donde ve los corales, los peces. Así es la palabra también. Para conocerla tenemos que sumergirnos, no basta con estar en la superficie, tenemos que profundizar. Y yo empecé a profundizar en la vida de Jonás. Y un día estaba leyendo y empecé a ver algo. Y es que Jonás descendió a Jope, luego descendió al barco, del barco descendió al agua, luego del agua descendió al interior del pez y por último fue vomitado por el pez. Y wow, yo analizaba eso, cómo él iba descendiendo, ¿no? Descendiendo. Y un día, releyendo, meditando en la palabra, Dios me hacía ver, es que tú eres Jonás. Tú has ido descendiendo. Tú has descendido en muchas ocasiones y has ido cayendo. Yo he permitido que tú caigas bajo para hacerte reflexionar. ¿Cuántas veces Dios nos ha tenido que llevar a hacer caer bajo para que podamos reflexionar y podamos reaccionar acerca de nuestra terquedad? Dios se reveló a mí meditando en esa parte. Otro día volví a leer el libro y encontré que en el capítulo 1 dice que en el verso 5 que los marineros tuvieron miedo y dice que Jonás se fue a lo profundo del barco. Y el capitán del barco se acerca a Jonás y le dice, ¿qué tienes, dormilón? ¿Por qué duermes? ¿Por qué no te levantas y oras por nosotros? Yo, wow. Y un día, meditando en eso, Dios me dice, Jonás es la iglesia. La iglesia está dormida. Mientras el mundo está en tinieblas, la iglesia duerme. Y el mundo va y se acerca a la iglesia y le dice, ¿qué tienes, iglesia? ¿Por qué duermes? ¿Por qué no oras por mí? Eso le decía Jonás, le decía el capitán del barco. Y eso es lo que el mundo hoy nos dice a nosotros, la iglesia. ¿Por qué duermes? Otro día meditando nuevamente en este texto, Dios me dice, Daniel, ¿sabes quién es la iglesia? La iglesia eres tú. Muchas veces yo vi situaciones, circunstancias en mi vida, en mi familia, en mis amigos. Aún usted va y prende las noticias. ¿No cree usted que el mundo nos está diciendo, ¿por qué duermes? ¿Por qué no oras por mí? ¿Por qué no oras por la situación de tu familia? Todos hemos sido llamados. A lo mejor si tú no estás viendo la necesidad de orar, si todavía no la has visto, es porque todavía estás dormido. Yo he estado dormido. Yo he dormido. Otro día, meditando nuevamente en Jonás. Por eso les decía que la parte que menos me gustaba de Jonás fue la parte que más me terminó gustando.
¿Saben ustedes por qué Jonás se negó a ir a predicar la palabra? Porque el pueblo de Nínive era un pueblo que le había hecho daño a Israel. Era un pueblo cruel, malo, asesino. Y Jonás, que conocía a Dios, Jonás no era cualquiera, Jonás conocía a Dios. El texto, la Biblia nos refleja que Jonás conocía a Dios. Y él sabía que si él iba y predicaba, proclamaba lo que Dios iba a hacer, el castigo que Dios iba a traer, el pueblo se iba a arrepentir y Dios los iba a perdonar. Y Jonás, que conocía el propósito de Dios, él vino y dijo, es que este pueblo no merece la salvación. Este pueblo no merece misericordia. Lo que Jonás quería era que descendiera fuego y consumiera a este pueblo. Y a veces nosotros somos iguales. Yo muchas veces, quiero hacer otra vez, yo muchas veces me senté en la silla de Dios y dije, esta persona no merece el plan de Dios, esta persona no merece la salvación, esta persona me hizo daño, esta persona le hizo mucho daño a otros, esta persona se comporta así y no merece el plan de Dios. Yo muchas veces me senté en la silla de Dios como Jonás, pero un día leyendo el Salmo, me encanta que empieza diciendo el capítulo 2, en mi angustia invoqué a Jehová. Ahí pude conocer en el Salmo la agonía de estar atrapado, de estar descendiendo, de estar cayendo. Eso refleja el Salmo. Pero el Salmo termina con una afirmación contundente. Verso 9, perdón. Dice, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Ese es mi verso favorito del libro. La salvación es de Jehová. Y cuando yo leí, o sea, esas son las palabras de Jonás. Jonás concluye, la salvación no es mía. Yo no sé, yo no soy quien para decir quién la merece y quién no. La salvación es del Señor. Él es el dueño de ella. Él es quien la da a quien Él quiere. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para decir quién merece o no la salvación si yo mismo no la merezco? Si Dios me la dio a mí de gratis. Esa fue mi experiencia con Jonás. Esa fue mi experiencia con este libro. Y podría decirle muchas otras más. Podría decirle muchas otras. Pero el tiempo no lo permite. Y saben, todo esto no fue de un día, fueron meses. Y todo esto fue porque yo nunca dije, es que ya yo me sé la historia, es que ya la leí, es que ya yo sé. Tuve que ir una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y lo interesante es que cada vez que iba, Dios me hablaba algo nuevo, Dios me revelaba algo nuevo, Dios se revelaba. Y tuve que apartar un tiempo, un espacio en mi día para eso. Y saben, Dios está esperándote ahí, en ese tiempo, en ese espacio. Dios quiere hablarte a ti personalmente, directamente. No necesita Dios intermediarios. Dios simplemente te está esperando para hablarte a ti personalmente.